Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast CPC, Café, Postre y Competitividad. Hoy nos acompaña María Claudia Yáñez, economista, miembro del equipo de investigaciones económicas del BBVA, uno de los miembros del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenida, María Claudia, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho el informe que me mandaron sobre el mercado laboral, que este es el tema, y lo disfruté mucho y lo recomiendo mucho. Muchas gracias, genial. Sí, vamos a seguir hablando de mercado laboral y en particular pues aprovechando la experticia de María Claudia en temas económicos y también la visión desde el sector financiero, sector servicios. Entonces la idea, María Claudia, es pues empezar recordándole a la gente que estamos en la mitad de una discusión de cuáles son las normas deseables para el mercado laboral. Entonces, repasemos un poquito como cuál es el diagnóstico del mercado laboral, cómo lo ven ustedes en términos de desempleo, de informalidad, de las razones subyacentes que hacen que sea tan difícil en Colombia ser formal en el mercado, y luego podemos hablar un poquito más como de las diferencias al interior del mercado en términos de jóvenes, mujeres, etc. Pero empecemos como por lo más agregado. Sí, bueno, lo que vemos en el mercado laboral colombiano es que hay unas tasas de informalidad altas, una tasa de desempleo alta, y pues ese es, digamos, básicamente el problema que vemos. Un poco lo que pasa es que tenemos por un lado una productividad laboral baja y por el otro lado tenemos un mercado laboral formal que tiene altos costos para contratar a las personas. Entonces, un poco, digamos que eso es lo que nos genera estos dos problemas: la informalidad y la tasa de desempleo alta. Entonces, un poco lo que digamos, uno debería tratar de tender a hacer es, por un lado, tratar de flexibilizar este mercado laboral formal que hace al trabajador muy costoso, y por el otro lado, tratar de aumentar la productividad de los trabajadores para que eso, pues, como que confluya y en parte se solucionen esos problemas. Sí, un poco lo que vemos en el informe y lo que reportamos es que las regulaciones del mercado laboral ponen unos estándares a los cuales aspiramos. Pues todos queremos que la gente tenga salarios más altos, que la gente tenga mejores condiciones de trabajo, pero si no tenemos la productividad que logre cubrir esos costos que estamos imponiendo con ese estándar, pues esos trabajos no se van a dar, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes el tema de empleos en sector servicios y dónde están ustedes en sector financiero? ¿Cómo se ve el mercado laboral en ese sector? Bueno, nosotros lo que estamos, digamos, viendo un poco es que digamos, las necesidades que se están viendo en esos sectores son unas necesidades hacia, digamos, montarse en la tecnología, en las nuevas tecnologías y hacia llevar hacia una mayor productividad. Entonces, digamos que lo que estamos buscando en el banco es, en el sector financiero en general, es, digamos, que se desarrollen esas habilidades. Yo llevo 15 años trabajando en este sector, que es un montón de tiempo, y lo que he visto es que ha habido como digamos, una evolución de la formación que se da al interior del sector. Entonces, lo que hemos visto es como, digamos, que se están tratando de desarrollar unas habilidades que vayan más a montarnos en la digitalidad, todas las cosas de ciberseguridad. Todo eso es lo que se está tratando de desarrollar y lo que estamos buscando, digamos, pues en general. Entonces, digamos, se está tratando de formar a las personas. Digamos, yo estoy en un equipo que es un equipo chiquito, pero lo que he visto es que se ha tratado de formar a las personas en cosas de programación, en manejo de datos, en todo lo que es Big Data, y eso es a lo que hemos tendido ya a mirar como unas digamos, habilidades más tipo STEM.
Excelente. De hecho, pues el informe identifica el cambio tecnológico como una de las grandes macrotendencias globales que va a afectar el mercado laboral en Colombia. Entonces es tal cual lo que nos cuentas ahorita. Y lo otro que nos cuentas que me pareció genial, súper interesante, es esta idea de que las empresas estén invirtiendo en formación, capacitación, actualización de sus empleados para poder responder a ese cambio tecnológico, ¿cierto? Entonces, nosotros en el CPC estamos en particular pensando mucho en los temas de formación dual. ¿Cómo hacemos para que haya formación en aula y en empresa al mismo tiempo y que las empresas estén participando en el diseño curricular, que envíen a cursos cortos, que haya como una diversidad de formaciones? Entonces, me encantó pues que introdujeras ese tema, ¿cierto? Sí. Eh, Y otra cosa que te quería decir también un poco en ese sentido es, digamos, yo siento un poco que, digamos, el mercado laboral tiene como esos desequilibrios y esto permitiría aumentar la productividad de los trabajadores, pero un poco lo que creo también es que esto no se debería quedar solamente en unas empresas formales, sino que esto debería ser como más expandido, ¿no? Como que llegue a más gente y yo creo que eso sí debe ser como política de Estado. Como que llegue también a las empresas la chiquitas y de parte de pronto formación. la parte de formación, o sea, que todo esto, que no sea una cosa privada, digamos, esta parte de formación, que no sean las empresas privadas formales las únicas que están dando como ese tipo de educación y eso, sino que sea algo más expandido y que, no sé, de pronto en el currículum de las universidades o algo, o no sé si ya pasará, pero que esté sometido para que, digamos, en términos de que a todos nos podamos montar a ese avance tecnológico. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el otro punto, y eso realmente lo miramos nosotros en el capítulo de educación del informe, ¿no? En el capítulo de educación miramos un poco como los ciclos formativos, el tipo de formación, la posmedia y cómo rebalancear un poco la formación universitaria versus la formación técnica y tecnológica. Y en el sector financiero en particular, me imagino que hay una cantidad de oficios que uno no necesitaría, por ejemplo, en nuestro caso, yo creo que hay mucho economista que no está trabajando como economista, sino como otra cosa que de pronto no tendría que formarse como economista, sino como tener una formación en, yo qué sé, análisis de datos, big data, todas estas nuevas tecnologías, pero terminamos tenemos ese énfasis en que uno tiene que ser profesional universitario y no profesional técnico tecnológico para trabajar en oficios, pues terminamos con una cantidad de gente también haciendo cosas para las que de pronto ni siquiera fue formado o no necesita la formación que tiene para cumplir con esa tarea, ¿no? Claro, sí, la tendencia sí es a buscar también técnicos, muchos técnicos, Qué bueno. sí, que puedan desarrollar todo esto. La otra cosa que sí creo es, digamos, puede que no sea esa formación, digamos, como profesional, así tradicional, pero sí, digamos, que para adoptar todo ese tipo de desarrollos tecnológicos, la cualificación de las personas es súper importante, ¿no? Para niveles se necesitan, yo creo que unos estándares como altos para poder adoptar fácilmente esas digamos, habilidades que hay. Y una cosa que me parece increíble, que en el informe lo vi también, toda la parte de lo de la digitalidad, me parece que es porque la inteligencia artificial creo que es como de esas tecnologías que son de uso general y que abarcan todo. Entonces, digamos que es una cosa que puede estar en muchos sectores, en muchos oficios, en muchas cosas, y toca aprovechar eso. Yo creo que, digamos, que siempre hablamos de rigideces en el mercado laboral, pero también necesitamos esta parte de ser más productivos, ¿no? Correcto, súper de acuerdo. De hecho, el tema de inteligencia artificial, pues en sectores intensivos en datos como servicios financieros, pues ahí sí hay una cantidad de aplicaciones que podrían además tener un efecto de inclusión importante en la medida en que podamos usar mejor información para evaluar el crédito, para dar diferentes tipos de acceso, diferentes tipos de productos. Pero entonces eso dejémoslo como para el final. Hablemos un poquito más que nos quedó faltando del impacto diferencial de toda esta rigidez en el mercado laboral sobre jóvenes, sobre mujeres. Bueno, a mí
me encanta el de las mujeres. O sea, siempre me ha gustado mucho, digamos, ese tema de la equidad de género. Y creo que, pues sí, lo que conocemos todos, ¿no? Que las tasas de desempleo de las mujeres son más altas, las mujeres ofrecen su trabajo y entonces muchas no consiguen trabajo de las que ofrecen el trabajo. Entonces, la tasa de desempleo de las mujeres es casi del 13 y la de los hombres del 8. Pero a mí lo que me preocupa también mucho es que no solo es esa tasa de desempleo, sino que también las mujeres ofrecen poco su trabajo. Digamos que la tasa de participación laboral de las mujeres es muy poquita. Entonces, las mujeres, Es solo inferior a hombres. una de cada dos mujeres entra al mercado laboral, está dispuesta a ofrecer el trabajo, y eso es como una cosa que pues es muy, no sé Es un cómo. desperdicio de talento. Exacto, Sí. del potencial, Sí, de potencial. de la mano de obra. Mucho de todo. definido por la economía del cuidado, ¿no? Las mujeres todavía Exacto. tienen una sobrecarga en términos, unos sesgos de género en el cuidado que hacen pues que la mujer tiene que cuidar a los niños, la mujer tiene que encargarse del hogar, la mujer tiene que cuidar a los adultos mayores cuando están mayores, ¿no? Entonces les toca sacrificar, terminan sacrificando su trayectoria profesional para dedicarse a esas labores. Y el dato que te quería dar un poco es que la tasa de participación de las mujeres es del 50, una de cada dos, pero la de los hombres es del 80. Sí, mucho más alta. Sí, y culturalmente, lo que acabas de decir culturalmente es, digamos, esa economía del cuidado. Yo estaba mirando un dato que sacó la OCDE y decía que el 50% de la población en Colombia piensa que es malo que la mujer, digamos, trabaje. O sea, que es injusto como con los hijos que la mujer trabaje Ya. de forma remunerada. Entonces, lo que acabas de decir es Pero una un tema cosa que está cultural muy complejo, ¿no? totalmente arraigado como Sí. en la sociedad, y sí son cosas que yo sí creo que eso toca tratar de. Hay un dato del DANE que es impresionante, que ustedes lo pusieron en el informe, que me impresiona mucho, es que las mujeres trabajan casi 8 horas en trabajo no remunerado diario, Sí. mientras que los hombres solo trabajan 3 horas. Entonces esas cosas son como muy impactantes. Sí, la encuesta de uso del tiempo del Sí. DAN es muy buena, ¿no? Para mirar eso, y en pandemia sobre todo vimos cómo eso se exacerbó cantidades por lo que todo el mundo estaba en la casa, ¿cierto? Entonces, pues las pobres mujeres les tocó turno doble y triple, y las que conservaron su trabajo y trabajaban desde la casa, pero tenían que estar con toda la familia encima, cuidando a la familia, a los hijos, a todo el mundo. Entonces, una cosa muy complicada. Mira, y tengo un dato que hay una cosa, yo miro como que esas cifras de equidad de género, y a mí me impresionó mucho que la tasa de informalidad de las mujeres antes de la pandemia era mayor que la de los hombres, y después de la pandemia es menor. Y eso es una cosa que yo creo que no, o sea, yo no he visto que hablen mucho de eso en la literatura y que esté explicado en alguna parte. Y un poco digamos, cuando uno empieza a pensar en eso, digamos, existe la hipótesis de que fue el teletrabajo, el que hizo Correcto. que, digamos, ¿qué pasa con las mujeres en general? Pues con las personas que están en el trabajo informal es que les da flexibilidad, ¿no? Y las mujeres tienen que compatibilizar su trabajo en la casa, no remunerado, con el trabajo remunerado, y la informalidad les da eso. Pero cuando vino la pandemia empezaron a trabajar, a teletrabajar, Sí. y pudieron compatibilizar esa cosa. Y yo creo, yo no sé si te parecerá, pero eso es flexibilidad laboral, ¿o no? Absolutamente, Adaptar, absolutamente. Me encanta ese ¿cierto? ejemplo Como porque adaptar sí, eso. y es uso de tecnología para lograr dar mayor flexibilidad, mayores posibilidades de variar el horario, de variar las horas. Yo me acuerdo en esa época de pandemia, yo estaba en el DNP y había mucha gente de mi equipo en la subdirección, mujeres que me decían, oiga, a mí me gustaría, estamos teletrabajando, yo quiero acordar con usted que yo voy a estar disponible y empezar a trabajar a mediodía, porque es que por la mañana prefiero poderme dedicar a los hijos, a la casa, no sé qué, y yo trabajo de 12 a 8 de la noche en vez de trabajar de 9 a 5, digamos. Esa era como, me queda mejor. Entonces es un gran ejemplo de cómo el teletrabajo permite
que la gente use su tiempo como mejor le convenga, ¿cierto? Que el trabajo también se adapte a lo que necesita la persona. De acuerdo. Y me llamó mucho la atención una frase que tienen ustedes en el informe, no sé si la interpreté bien, y yo creo que acá es como pertinente, y es que, claro, tengo esa flexibilidad laboral, y lo que tú dices, esa mujer que te dijo que trabajaba de 12 a 8, de pronto no va a trabajar de 12 a 8, sino de 6 de la mañana a 8. Entonces, digamos, esa flexibilidad laboral, sí. pero con bienestar, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. esa es la que, Sí. digamos, esa es la que a mí me parece que es un Sí. poco difícil de... Sí, pero yo de creo que compatibilizar. lo clave es como mantener las opciones abiertas para que la gente pueda tener los grados de libertad de escoger, ¿cierto? Si uno le pone camisas de fuerza a la gente en zonas urbanas, en diferentes ciudades, en la ruralidad, en diferentes edades, hombres, mujeres, si uno les pone un solo modelo, pues va a haber gente para la que no le sirve, ¿cierto? Y esa es la gente que típicamente se va a la informalidad o queda desempleada o empezamos a ver como el mal uso del recurso humano que podría adaptarse mucho más fácilmente. Claro, y lo que pasa es que esas rigideces ese mercado laboral es muy rígido y digamos que las diferentes poblaciones necesitan cosas distintas. O sea, la tasa de desempleo de las mujeres se explica por una razón, pero la de los jóvenes es por otra, ¿no? Entonces, De acuerdo. y el mercado laboral es igualito todo. Exacto. O sea, no hay ninguna Entonces, flexibilidad. y creo que esa discusión es muy al lugar ahorita que estamos pensando en normas y en reformas laborales. Hay que pensar en un marco legal que permita la mayor inclusión de la gente y que la gente pueda adaptar ese marco a sus preferencias y a sus necesidades lo más fácilmente posible, ¿cierto? Entonces eso me parece muy importante. El otro tema, entonces lo mencionamos brevemente hace un ratico, es el tema de, bueno, con cambios tecnológicos, con cambios tecnológicos y en particular uso de información, vamos a poder tener más información para de pronto pensar en lograr mejor acceso a crédito para una cantidad de pequeñas empresas, para MIPYMES, para emprendedores, que es otra vía, digamos, uno puede empleabilidad o pensar en generar o en crear una empresa, ¿cierto? Pero hay dificultades de acceso a crédito para MIPYMES, para pequeñas, que son normales, digamos, dado el problema precisamente como de información, de la calidad del crédito, de esas posibles, de esos jóvenes, de esos empresarios nuevos. Entonces, ¿cómo ves tú los retos y las posibilidades con tecnología, pensando en jóvenes, mujeres también, y la posibilidad de lograr un mejor acceso para lograr más crecimiento, en últimas, más bienestar, Sí, como decías tú, más más productividad? productividad. Bueno, esto que te acabas de decir tú de la información, pues es básico, ¿no? Tener conocimiento de las personas, de cómo actúan, de todo, eso creo que es una cosa muy importante. Eh, digamos que un poco lo que pasa con los informales, digamos, en el caso de las microempresas, por ejemplo, pues que uno quisiera acceder, que accedieran más a crédito, digamos, es que no hay como una trazabilidad, ¿no? Como que uno no ve, o sea, es difícil que ver, digamos, sus ingresos, sus gastos, como poder ver, digamos, su bienestar financiero. Sí. Bueno, como eso. Entonces yo creo que en este punto también es básico lo de la educación financiera. Digamos, está todo el sistema de información, mientras más conozcamos a las personas mejor, mientras menos uso del efectivo haya y más conocimiento y más trazabilidad haya, pues mejor, eso, toda esa información. Y esto acompañado también de esa educación financiera, porque creo que, digamos que muchas veces lo que pasa es que las personas no son capaces de hacer como su contabilidad, de tener como una planeación de sus ingresos, sino que las decisiones un poco se vuelven como más de corto plazo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, digamos, una de las cosas que son importantísimas para el acceso al crédito es esa educación financiera, porque eso también le permite al sector financiero también acercarse, ¿no? Y conocer Y crear todo. productos más a medida, Sí, ¿no? Más a exacto. medida de diferentes tipos de personas. Es flexibilidad por todas partes, Sí. por ese lado también, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que también que ayudaría mucho digamos, al acceso al crédito es que, digamos, un mercado capital es más amplio.
digamos, un mercado de capitales más profundo que le permita, por ejemplo, a las empresas que pueden acceder, digamos, a financiación ahí, acceder a ese y que quede más espacio para el resto, ¿no? De acuerdo. De hecho, pues hay también en el informe un capítulo de financiación empresarial donde cubrimos estos temas y pensando un poco en sí, en cómo identificar la demanda y generar productos más acordes al diferente tipo de demanda. Y de nuevo acá creo que hay una discusión en términos regulatorios, normativos, pues, que si la regulación y la norma no nos permite innovar suficientemente para adaptarnos a esas necesidades, pues también va a ser complicado, ¿cierto? Y ahí la utilidad y el valor de los sandbox regulatorios, por ejemplo, ¿cierto? Ensayemos cosas con un acuerdo entre el regulador y el sector, para ensayar cosas nuevas, ver cómo funciona, monitoreándolo, después escalarlo. Pero hay una interacción interesante entre el crédito, la informalidad, el mercado laboral, el emprendimiento, la información, las tecnologías, cómo está cambiando eso. Pero el tema de flexibilidad, de información, de uso de tecnologías, de formación y capital humano, y competencias para adaptarse, son como los 4 temas que hemos como vuelto a mencionar insistentemente, ¿no? La información para superar esas asimetrías, ¿no? Sí, yo creo que hiciste un muy buen resumen de lo que creo que tocamos todos esos temas, lo cual me parece fantástico. Y para ir cerrando, un mensaje. ¿Cómo crees que deberíamos imaginarnos, muy en línea con el espíritu del informe del año pasado, cuál es como esa visión de futuro a la cual deberíamos aspirar en temas de mercado laboral? O sea, esa visión de futuro yo sí creo que es subirse a la tecnología. O sea, yo creo que esa es como la visión que también tiene todo el sistema financiero, ¿no? Pegarse a la tecnología y todo con seguridad, ¿no? Nosotros, pues todo el tiempo estamos haciendo cursos de ciberseguridad, entonces yo sí creo que es, porque esto de la inteligencia artificial es algo que de verdad, esto es como un cambio tecnológico como la electricidad, ¿no? Esos son esos grandes cambios tecnológicos afectar a todo. Que afecta a todo y que sí deberíamos pegarnos a eso, y yo siento que sí se está tratando de hacer eso, y de verdad yo veo que todo el tiempo tenemos programas de inteligencia artificial, tenemos eso es a lo que tenemos que... Están haciendo capacitaciones allá sí, en el sector. Hay capacitaciones, entonces ya tenemos licencias pues al interior del banco, digamos, tenemos licencias de inteligencia artificial, herramientas, sandbox, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Qué maravilla, sí, chévere. Sí, y claro, y te repito nuevamente, porque digamos que este es como, digamos, creo que esto un poco también es inequidades también, ¿no? Como que esta charla de mercado laboral también entra dentro de la parte de inequidad también. De acuerdo. Creo que la digitalidad, que todo el mundo tenga acceso en su celular a la digitalidad, todo eso creo que es una cosa que se puede expandir, digamos, al país como un todo, que eso es, digamos, la competitividad abarca todo, ¿no? Absolutamente. No, y me gusta terminar con esa nota, que acá el tema, si nos importa el bienestar de todo el mundo y diferencias y desigualdades en bienestar, el uso de tecnologías, la mejora en productividad que viene de esto, es algo que va a beneficiar a cada vez más gente y que tiene que lograr incluir a mucha más gente en la participación en el mercado formal, ¿no? El mercado de crédito formal, el mercado laboral formal, crear empresas formales, y en la medida en la que podamos usar estas tecnologías y esta información para lograr flexibilidades inclusivas, pues eso va a ser muy positivo para el país, ¿cierto? Sí, definitivamente. Y yo creo que toda la parte de pobreza, por ejemplo, es, digamos, dejar que las personas no sean tan informales, pues tiene mejoras en reducciones de pobreza, o sea, tienen unas implicaciones importantísimas esos aumentos en productividad y esos desarrollos tecnológicos. Sí, creo que sí. De acuerdo. No, genial. Entonces, pues bien, súper invitados todos a
revisar y a volver a leer el Informe Nacional de Competitividad 2024-2025. En noviembre sale el nuevo, pero entonces todavía hay tiempo para sacarle jugo al informe. Todos nuestros miembros, incluido el BBVA, aportan con comentarios y nos aportan en la producción de este bien público, con todo este tipo de mensajes de cómo ser más productivos, más competitivos, redundando pues en mejoras en el funcionamiento de todos estos mercados y de la generación de riqueza e ingresos para cada vez más gente. Entonces, un placer haber tenido a María Claudia hoy y muchas gracias por compartir con nosotros tus visiones y perspectivas sobre estos temas. Daniel, muchas gracias por la invitación y al consejo. Muchas gracias. Muchas gracias.